los detalles más específicos están escritos, los pueden mirar y al final de la conversación podemos también contestar preguntas, etc. Pero me parecía interesante enfocarnos en algunas cuestiones más conceptuales o generales o filosóficas de cómo vemos este espacio que queremos desarrollar. Entonces, de lo que yo quería hablarles hoy es de algo que yo creo que es un desafío que enfrentan no solo los emprendedores, sino las empresas, los gerentes, todos los actores sociales y en el mundo de los negocios, en el mercado, enfrentan hoy. Hay un autor muy provocador que se llama Tom Peters que dice: el futuro implica este desafío, es distinto o extinto, ¿no? Y no hay opción. Entonces, es un tipo muy importante, que tiene mucho predicamento a nivel mundial. Entonces, estaría bueno pensar por qué este tipo dice esto, ¿no? ¿Por qué esto parece ser tan importante? Entonces, yo les voy a proponer una forma de entender este desafío de que o somos distintos o somos extintos. Si uno piensa en el liderazgo, en el emprendimiento, en la gestión, hay una idea, digamos, general respecto de qué es la gestión o qué es el liderazgo y que tiene que ver con hacer pasar cosas que no las hago yo con mis propias manos, ¿no? Tengo que hacer pasar cosas que dependen de un esfuerzo mancomunado de muchas personas, ¿no? Y la gestión y el liderazgo suele asociarse con la producción de acción colectiva, de esa acción colectiva. Bien, ahora, hay un sentido común dominante, una forma dominante, habitual de pensar en esto, y es cuando hay muchas personas que trabajan juntas, lo que hacen es armar organizaciones, y las organizaciones que arman las piensan como si fueran máquinas. Y esto está metido en los huesos, lo tenemos metido en los huesos. ¿Ah? Entonces la organización es una máquina, entonces si es una máquina, alguien la diseñó previamente para que funcione de una determinada manera, entonces lo que tengo que hacer es optimizar el funcionamiento de esa máquina. Entonces el gerente sería una especie de ingeniero optimizador del funcionamiento de esta máquina. Entonces, ¿eso qué implica? Que cada miembro de la organización, cada componente de esa organización es una pieza dentro de una maquinaria que tiene una acción definida que tiene que ejecutar. Y eso implica necesariamente que tiene un techo en su desempeño. O sea, hay una forma correcta de apretar el tornillo o hay una forma correcta de ensamblar las dos piezas y listo. Entonces hay un techo en el desempeño, ¿no? Hay una manera óptima de hacerlo. Y entonces el gerente lo que haría es lograr que todos trabajen en su forma óptima, que está preespecificada por el diseño de la máquina. Y entonces todo lo que sea ambigüedad, todo lo que sea redundancia, todo lo que sea singularidad de algún componente que no se ajusta a las especificaciones, hay que reducirlo o eliminarlo, ¿va? Porque lo que queremos es una máquina que funcione óptimamente, ¿va? De acuerdo a un diseño preestablecido. Esto trae a las personas que son los componentes de esta máquina una emocionalidad dominante, un ánimo dominante, ¿no? Que yo creo que es el que aún hoy predomina en las organizaciones, que es el miedo. La emocionalidad del miedo, el miedo a cometer errores, el miedo a no estar a la altura, el miedo a hacer no hacer lo que se espera de mí, a lo que el estándar o la definición de mi rol dice que tengo que hacer. Entonces la gente anda preocupada porque no se note si hace macanas, ¿verdad? Porque si hace macana está fuera de especificación, es como un tornillo que tiene mal la rosca, ¿no? Se falseó y hay que sacar y poner otro. Y esto ha llevado a un paradigma, que es el paradigma dominante de los últimos, no sé, 150 años, ¿no? Que cuando uno quiere hacer cosas con otro, ya sea un emprendedor que crea una empresa, o sea, un gerente de una organización, lo que hace es tratar de hacer andar esta máquina. Y hacer andar esta máquina implica, la gente si no le pones una zanahoria no hace nada, si no se va a mover, las cosas tienen que tenerlas especificadas de antemano para después poder reclamarle por lo que hizo y dejó de hacer, hay que controlarlo, tiene que haber jerarquías muy claras, quién es el que manda y quién es el que obedece, hay que estandarizar todos los procesos, hay que especializar a la gente de lo que sabe y punto, y no se meta en ningún otro tema. Estoy caricaturizando, obviamente, ¿no? Hoy en día las organizaciones
Lo que es importante para mí de esto es entender que sigue siendo nuestro sentido común cuando pensamos en cómo armar una organización. Está el tipo que manda, están las especificaciones de lo que tiene que hacer y hay que darle premio y castigo para que lo haga. ¿Ah? Y tiene que estar escrito y está clarísimo lo que cada uno tiene que hacer. ¿Ah? Hoy en día eso está cayéndose a pedazos. Y yo digo, hasta hace 20, 30 años que viene cayéndose a pedazos, pero hay algunos fenómenos que hoy en día hacen que esto se empiece a caer a pedazos mucho más rápido. ¿Ah? Y estas cosas que estoy mencionando ahí tienen que ver con esta aceleración, ¿no? La globalización, Internet, la deriva de cambio tecnológico, etcétera, lo que hacen es producir una especie de aceleración de la incertidumbre, de la inseguridad, del cambio. Es una especie de gran tsunami que está arrasando con todo. ¿Ah? Entonces los gerentes y los líderes, algunos son sensibles a esto, algunos más, otros menos, y algunos empiezan a plantear, bueno, ¿será que por ahí no está tan bueno pensar a la organización como una máquina? Por ahí la tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Entonces algunos la piensan más como un organismo biológico o como una orquesta de jazz, ¿no? Si la empresa en lugar de ser una máquina es una orquesta de jazz, y bueno, si yo soy el director de la orquesta, no controlo tanto, ¿no? Ponemos a improvisar y no controlo tanto. Es más, si controlo mucho, probablemente el resultado que obtenga va a distar de ser el que yo quiero. Porque yo quiero la singularidad de ese tipo que está tocando, quiero el talento de ese tipo que está tocando. Lo quiero que se despliegue, ¿no? Y no hay un techo, no hay una especificación previa, hay sorpresa, hay talento inesperado, hay creatividad inesperada, etc. Entonces el director no es que está de más, pero tiene que dirigir de otra manera, no con premios y castigos, con especificaciones, con ausencia de ambigüedad, con ausencia de singularidad o de redundancia, ¿no? Todas estas cosas empiezan a ser el fermento, el germen para que surjan un montón de cosas inesperadas que después terminan siendo quizás las cosas que más valor agregan, ¿no? Como un concierto de jazz muy inspirado. Y esto es una creciente preocupación en las empresas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con el talento? ¿Cómo hacemos para que el talento se despliegue, para que el talento no se nos vaya, etcétera? Y si soy un emprendedor, ni hablar. ¿Cómo hago para tener el talento para hacer algo singular? Entonces hay un tipo que se llama Gary Hamel, un gurú del management, que dice: necesitamos líderes que sean inventores más que ejecutores eficientes. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Me parece que esta es una preocupación central. Y entonces yo diría, bueno, ¿qué es lo que hay que inventar? ¿Cuál es el desafío más general de invención que tenemos? Los líderes de las empresas, los emprendedores que quieren crear una empresa, pero también los políticos que quieren hacer una política distinta, que quieren crear valor, directivos en la educación, los militantes en organizaciones sociales. ¿Qué tienen que hacer para producir ese valor que no se está produciendo, para salir de esta rueda burocrática que no genera lo que queremos que genere? Entonces yo comparto una respuesta para esto que implica un cuento previo. El cuento es que hasta hace unos años existían lo que yo llamo identidades monolíticas. De alguna manera nacíamos a la identidad que teníamos. Nacíamos cuando nacíamos, si nos tocaba una familia pudiente, o nacíamos cuando nos recibiríamos de ingeniero, o de médico, de abogado, y ya sabíamos cómo nos íbamos a jubilar. ¿Ah? Las identidades eran monolíticas, eran estables, eran sólidas. ¿Ah? Y esto se está cayendo a pedazos también. Hay un sociólogo muy famoso que se llama Bauman, que dice eso que dice ahí, ¿no? Que hoy los humanos no nacemos a nuestra identidad. La identidad es una especie de proyecto que no está nunca terminado, una identidad que es fluida, que va cambiando. Bien, un amigo mío en Chile a esto lo llama la era de la caducidad permanente, ¿no? Él dice: estamos en una era donde todo caduca, donde todo se hace obsoleto, donde las ofertas de las empresas se hacen obsoletas, lo que agregaba valor deja de agregar valor. Entonces,
el desafío que yo creo que existe hoy, que es ineludible, es crear identidades que sean valiosas y confiables. Este es un desafío. Un emprendedor es lo que hace. Un emprendedor crea una identidad nueva de valor que hace que alguien esté interesado en escucharlo y en todo caso en algún momento comprarle. Si no tiene esa identidad, nadie lo va a escuchar. Pero también los profesionales, aquí seguramente también hay profesionales, periodistas, consultores, etc. Lo que logran depende de la identidad que son capaces de construirse. Y la identidad esa no viene dada por el título que tienen o porque trabajaron en tal o cual corporación. Porque a lo mejor lo que hacían en esa época hoy dejó de tener sentido y de tener valor y dejan de tener la identidad que tuvieron. O porque a lo mejor eligen dejar de tener la identidad que tuvieron. Yo, por ejemplo, soy químico. Hice una carrera como científico. Y ahora estoy acá hablando, por alguna razón, estoy hablando con ustedes hoy. Y se dice que hoy en día las personas cambian su identidad profesional, a lo mejor 2, 3 o 4 veces a lo largo de su vida, y que probablemente esto siga creciendo. Porque de hecho, desaparecen aún las carreras universitarias que permiten forjar esas identidades. No solo la persona cambia su identidad, sino que a lo mejor la opción de construir identidad en un dominio deja de tener sentido. Bueno, entonces hay un desafío acá que es cómo construimos identidad. Cultivar identidad pública para mí es ser alguien de valor para otros. Ser de valor para otros. Que el otro vea en mí una posibilidad de valor. Y eso, yo digo, se puede construir. Se construye. Ahora, ¿qué pasa en las empresas? Hay un tipo que se llama Thomas Friedman que escribió un libro, La Tierra es plana, y en algún lugar del libro dice: la verdad que si uno hace un mapa de las empresas promedio en Estados Unidos, va a ver que de todas las prácticas empresariales disponibles en una organización promedio, se pueden distinguir 2 tipos. Las prácticas que podríamos llamar estándares, que yo diría son prácticas que no articulan identidades diferenciadas para la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente haya otra empresa que haga lo mismo, pero mejor y más barato que nosotros. Y este autor dice que además hay otro tipo de prácticas que son las prácticas diferenciadas. Las cosas que nosotros hacemos bien y que hacemos mejor que los demás, que nos distinguen y que nos hacen únicos. Las que sí nos permiten articular una identidad singular que hace que el cliente nos compre a nosotros en lugar de comprarle a otro. Ahora, este tipo dice, más o menos, de todo lo que una empresa hace, solo el 25% contribuye a eso. O sea que hay un 75% de cosas que la empresa hace que podría hacer otro mejor, que podrían tercerizarse no. Pero, más allá de que esto se decida o no, ni me importa, no quiero hacer hincapié en eso, sino en el hecho de que hay una partecita de lo nuestro, que es lo que nos permite, nos da la base para construir una identidad singular para otros. Y es una parte. Y a lo mejor le dedico más importancia sin darme cuenta a lo otro que a lo que me hace singular. O sea que para producir valor en el mundo de hoy, en un mundo que cambia permanentemente, en un mundo en el cual aparecen tecnologías más todo el tiempo, un mundo en el cual mi producto puede hacerse obsoleto porque aparece otra alternativa mejor, como se hizo obsoleta, no sé, la enciclopedia británica o la máquina de escribir, el punto es que necesitamos producir singularidad, o la producción de valor está asociada con la producción de singularidad. No alcanza con hacer las cosas bien. No alcanza con hacer las cosas bien. De hecho, las hago bien, las hago cada vez mejor y cada vez el margen más chiquito. Y después me aparece uno que las hace mal, pero las hace nuevas, las hace distintas y me destroza. Porque lo prefieren a él, con el producto de mala calidad, pero que les abre una posibilidad que mi producto no abre. Entonces, la pregunta es cómo enfrentar este mundo. ¿Cómo enfrentamos este mundo de desafíos de construcción de identidad? Y acá, un segundo cuento que les quería contar. Yo creo que los seres humanos nos constituimos en el lenguaje, nos constituimos conversando. Y de hecho las organizaciones las podemos pensar también así, como redes de conversación. Y entonces un líder, un emprendedor, es alguien que tiene la capacidad de producir las conversaciones que hacen que ese grupo, esa organización o ese equipo vaya donde queremos que vaya.
O sea, no hay más que conversaciones para ir a un lugar o a otro lugar. En definitiva, como dice ahí, con nuestra identidad la construimos en conversaciones. Son ciertas conversaciones las que nos hacen construir la identidad que en todo caso debemos construir. Y la de nuestras organizaciones también. O sea que aprender a liderar, aprender a emprender, tiene mucho más que ver que lo que solemos asumir cotidianamente con saber conversar, con saber comunicarnos, con saber coordinar acciones con otros. Y en definitiva, es conversando que creamos valor. ¿No? Y cada vez más, porque cada vez más el valor está en cosas que no tienen tanto que ver con el fierro, con la materia, con el producto propiamente dicho, y tienen que ver con otras cosas que pasan en la experiencia del cliente de interactuar con mi empresa. Y que es básicamente las conversaciones que sostienen. Si las conversaciones son truchas, la experiencia del tipo es trucha. Y la experiencia es trucha porque las conversaciones entre los miembros de la organización son truchas. Porque nos prometemos cosas que no nos cumplimos, porque decimos una cosa y hacemos otra, etc. Pues somos hipócritas, porque tenemos un cuento interno para nosotros y un cuento externo para los demás. Entonces, hasta ahí llegamos. Yo digo, la identidad es central en el mundo de hoy, el desafío de construir identidad, y esa identidad la construimos participando de un espacio social donde construimos ciertas conversaciones que nos van a llevar a donde queremos ir. Ahora, ¿por qué Internet tendrá tanto que ver con esta historia? ¿Por qué para mí Internet es central hoy en el liderazgo, en el emprendimiento, en la innovación en general, en cualquier ámbito, en cualquier tipo de empresa, en una empresa nueva, en una empresa madura, en cualquiera? Antes de avanzar con esto, les quería pedir un favorcito. Levanten la mano quienes están familiarizados con el fenómeno de la web 2.0, el blog, etc. Porque creo que somos mayoría. Entonces esta parte la vamos a pasar lo más rápido que podamos sin ser maleducados por los que no. Quienes no conocen este fenómeno conocen muy poquito de la web 2.0. ¿Okay? Vamos muy rápido entonces. Yo digo que la web 2.0, la web social, o Internet en general, es una enorme oportunidad de producir innovación. Abre una enorme oportunidad de producir innovación. Como ustedes saben, la web 1.0 era una especie de banco gigantesco de datos que uno iba a buscar. Hoy en día la web es otra cosa. Y yo considero que la gran disrupción que está ocurriendo hoy en la economía tiene que ver con Internet. Y con lo que Internet va a producir en los próximos años. Y esta web 2.0, que podríamos caracterizarla como una gigantesca conversación, como un gigantesco escenario social de colaboración, de conversación, de trabajo, de co-creación, se caracteriza por estas cosas que ustedes ya conocen. Es abierta, es horizontal, es colaborativa y es global. Y tiene sus escenarios, ¿no? Por simplificar, la blogosfera, esta red de conversaciones que constituyen los blogs, los wikis como espacios de construcción de contenidos colaborativamente, y las redes sociales como una especie de caleidoscopio de experiencias, de posibilidades de todo tipo, ¿no? Desde compartir contenidos hasta aprender juntos, hasta conversar, hasta construir conocimiento, lo que sea. Todos estos escenarios son los que están constituyendo este fenómeno en la web 2.0. Y esto hace que algún autor, creo que Thomas Friedman, el mismo que les mencionaba antes, diga que estamos enfrentando una tercera ola de globalización, que ya no tiene que ver ni con los imperios ni con las multinacionales, sino con las redes de pares colaborando abiertamente y produciendo valor a escala global y en forma abierta. Y esto nos pone frente a un desafío muy grande porque no tenemos antecedentes para mirar este fenómeno. No tenemos nada parecido. Por eso hay alguna gente que dice, bueno, desde la invención de la imprenta que no hay algo que se compare con esto. Y no se compara en muchas cosas, ¿no? O sea, no se compara porque es difícil pensar en algo que me pueda servir de referencia para poder mirar a futuro este fenómeno, comparando con otra cosa. No hay antecedente histórico de poder tener a 1.200 millones de personas conversando a escala global, de manera abierta, permanente. No sabemos lo que eso va a dar lugar, claro, lo que va a dar lugar. Sí sabemos lo que está dando lugar ya, ¿no? Que es bastante.
Entonces hay un paradigma emergente, y ese paradigma emergente tiene que ver ya con estas otras palabras, ¿no? Que se parecen más a lo de la orquesta de jazz, ¿no? Yo diría que si tengo que comparar una comunidad de programadores, hay programadores acá seguro que una comunidad de programadores armando cosas ahí colaborativamente se parece más a por ahí a una orquesta de jazz, una empresa donde hay un rol para cada uno, etc. Pero lo cierto es que, bueno, pasan estas cosas, la gente colabora, conversa, co-crean cosas, se aprende la acción, esta idea del beta permanente que es, yo estoy haciendo cosas y bien tengo una versión que más o menos funciona, empieza a andar y ese andar es lo que me hace aprender más rápido y es lo que me hace llegar más rápido y más lejos. A diferencia de la idea tradicional del planeamiento, tengo todo armado, todo perfecto, el día que salgo ya está y no me diga que hay un error, porque no puede ser. Yo lo hice todo, pensé todo de antemano. Bueno, un ejemplo que seguramente ustedes conocen, que por ahí no es muy necesario con ustedes, dadas las manos levantadas que vi, pero el otro día me quedé sorprendido con esto. Se hizo la cumbre del G20, que es una reunión de ministro de Economía y secretario de Finanzas, qué sé yo, y se armó una movida a nivel global para levantar opiniones, preguntas, inquietudes de la gente en todos los continentes y llevárselas a los líderes del G20 y mandarle a 50 bloggers como representantes de esta comunidad global que está conversando, que está preocupada y que tiene inquietudes y que tiene intereses respecto del futuro de la economía y que quería hacérselo llegar. Esta capacidad de coordinarse a escala global, que es lo que yo digo, no tiene que ser, es que nunca hubo algo parecido. Entonces, hoy la Web 2.0 amplía las posibilidades de participar y crear conversaciones globales, y es una oportunidad histórica, como decíamos. Entonces yo digo, para un emprendedor, para un profesional, para un gerente, para una empresa en su conjunto, la Web 2.0 es un brutal yacimiento de posibilidades para emprender y para innovar. Brutal. Aunque yo me dedique a criar caracoles, a lo que me dedique. Yo tengo un exalumno que tiene una producción de arándanos en Tucumán. Y se le hacer un blog y hoy en día es una celebridad del arándano, porque lo conocen todos, coordina a todos los productores de arándanos de la región, es un capo. Y hizo un blog, así nomás, un blog. Empezó y no sabía lo que estaba haciendo. Y hoy 4 espacios a esto, ¿no? 4 disciplinas. Y son, cuando digo disciplinas, me refiero a disciplinas en el mismo sentido que hablo del karate, de kung fu o de tocar el piano, ¿no? Son cosas que tenemos que entrenar, que tenemos que aprender y practicar, ¿no? No tiene que ver tanto con la teoría como con la práctica. Lo que vamos a hacer en este programa no tiene tanto que ver con leer, si bien van a leer, como con practicar y hacer que ciertas cosas pasen, y les pasen a ustedes primero y pasen en su mundo y en su mercado después. Entonces, primero, yo creo que tenemos que aprender a mirar de otra manera el mundo. Yo digo que miramos el mundo de una manera poco poderosa. ¿Cómo miramos el mundo? Esperando que ese mundo sea una extrapolación más o menos lineal de lo que venía pasando antes, ¿no? Y eso es lo que es más, alardeamos de ese paradigma, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser el futuro? Y miremos los últimos 5 años del mercado y hagamos cuadrado mínimo para ver cómo va a ser el futuro. Pero la verdad es que si ustedes se fijan en la historia de los grandes líderes, los tipos que hicieron algún aporte, que hicieron historia, no son los tipos que hacen estudio de mercado. No digo que no haya que hacer estudio de mercado, porque también depende de en qué lugar me quiero meter, y tampoco quiero inventar la rueda, ni como vídeo. Entonces los estudios de mercado los tengo que hacer. Pero el gran emprendedor, el gran líder, no es el gran líder porque hizo el estudio de mercado, es el gran líder porque vio algo que los demás no podían ver. Es más, generalmente si ustedes charlan con cualquier emprendedor exitoso, les va a contar cómo al principio todos le decían que era un pelotudo, un boludo total, un gil de goma, que la verdad que bien pensada la idea que tienen ya la pensaron otros, y que si fuera tan buena ya la hubieran ejecutado las empresas que tienen plata, que bla bla. Todo ese cuento, hasta a lo mejor alguno de ustedes se vio contándoselo a un emprendedor, diciéndole, ¿sabe qué? Si fuera tan fácil, ya lo hubieran hecho. Y eso tiene que ver con una forma de pensar el mundo, ¿no? Que es pensarlo desde la teoría, pensarlo desde lo que tenemos articulado, desde lo que conocemos. Entonces, claro, en cuenta que inventó el Walkman, para mí escuchar música es el Rancer, es el Windows, qué sé yo. Entonces, ¿qué es?
dice un pozo que me lo pongo, voy caminando por la calle. No, la gente quiere sentarse en un sillón cómodo, escuchar música. Eso es una pelotudez que nunca va a tener, no tiene la más mínima chance de tener éxito. ¿No? Entonces yo digo, en el mundo de hoy, donde la innovación se produce aceleradamente, donde la innovación en muchos casos, en la mayoría de los casos, se hace disruptiva, o sea que entra y despedaza todo lo que existía antes, o lo pone por lo menos en tela de juicio, tengo que aprender a mirar con otra sensibilidad. No con la sensibilidad de los números, de las extrapolaciones, sino con la sensibilidad de mirar lo emergente, enamorarme de lo emergente y no banalizarlo. Ustedes son gente de la web 2.0, la mayoría. Ustedes vieron lo que pasó con Twitter. No había un tipo que nos dijera que Twitter era una pelotudez que no iba a durar una semana y que a cualquiera tenía que ser un infradotado para pensar que Twitter iba a poder ser un negocio o poder ser cualquier cosa útil para alguien. Que un pelotudo ponga en una computadora, estoy tomando un café, ¿para qué sirve? ¿No? Artículos escritos hasta hace muy poco tiempo, leí uno en La Nación, patético, hablando de Twitter, que no sabe ni lo que pasó, o sea, ni siquiera se informa de lo que está pasando antes de opinar un periodista conocido, ¿no? Entonces, el punto es cómo miramos el mundo. Miramos el mundo buscando que el mundo nos confirme nuestra historia. Y la historia está cambiando muy rápido. Entonces, si yo tengo esa pretensión, llego sistemáticamente tarde a todos lados. Llego tarde a Twitter, después llegué antes tarde a los blogs, después voy a llegar tarde, no sé, a la web 3.0, a la 4.0, no sé, voy a llegar tarde a todas. Porque hasta que no hay un librito que me dice que eso es importante, no le doy crédito. Y como no le doy crédito, no participo de la creación de ese mundo. O sea, necesitamos mirar el mundo para transformarnos en actores de ese mundo, en creadores de ese mundo, y no en espectadores que quieren explicarlo. Y tenemos la cabeza bastante contaminada y colonizada con esta idea cartesiana de que lo que hay que hacer es contemplar el mundo, construir un modelo que lo explique, y entonces después va a ser fácil porque uno va a predecir. Y la verdad que el mundo, visto así hoy, es una fuente de frustración tremenda. El otro día salió una nota en el diario de los economistas que decían que no dan pie con bola, ¿la vieron esa? Que cada vez peor, están en crisis, todos los gurúes dicen cualquier cosa que nunca la pegan, ¿no? Porque el mundo va más rápido, o sea, no alcanza con mirar el mundo desde la teoría hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Mucha gente cuando se enfrenta con esta cuestión dice, ¿pero qué? ¿Cuál es la alternativa? No sé, tirar la perinola. Como que no piensan que puede haber una alternativa a construir modelos, a la teoría. Yo creo que hay que aprender a mirar de otra manera el mundo y aprender a tener sensibilidades para mirar lo emergente cuando aparece. Tengo que tener la sensibilidad para ver la potencialidad de Twitter cuando aparece, no cuando Yammer sacó el premio al mejor emprendimiento del año, que es la versión, digamos, corporativa de la Video, me parece. Por poner un ejemplo, no importa si el ejemplo les parece válido o no, pero todo el tiempo pasa que doy partida de defunción de ideas nuevas que después reinventan el mercado, ¿no? Tienen ejemplos a rolete, de Microsoft, Apple, etcétera, y de ahí para atrás 10.000, y de ahí para atrás 10.000. De hecho, la otra vez tenía una frase que usaba en una clase, que era un faraón egipcio que decía, este asunto de la palabra escrita era una cagada. Era una cagada, porque, ¿sabes qué? Si esto llega a pasar, es gravísimo, porque la gente va a perder la memoria. Ya no se va a acordar la cosa, se va a perder la tradición oral, bla, bla, y claro, cuando uno se enfrenta con una práctica nueva, con algo nuevo, la compara con la que tiene, que es la que es familiar. ¿No? Entonces no le veo sentido. Quiero que uno entiende Twitter solo usándolo, pero lo puede entender teóricamente, de antemano. Entonces hay que atisbar lo emergente y además lo posible es algo que hay que cultivar. Lo que consideramos posible es nada más que nuestro punto de vista y se puede cultivar, se puede fundamentar y hacer crecer como una plantita. ¿Qué es posible para mí? ¿Qué es lo posible? Y esto me conduce a la posibilidad de declarar una identidad. O sea, ahí es cuando el emprendedor o el líder dice, yo veo esta posibilidad a futuro, yo creo que esto se puede hacer, pero es nada más que un cuento que él se está contando, porque no existe. O sea, y todo emprendedor, todo líder empieza así, contándose un cuento de algo que él piensa que es posible y todos alrededor dicen que es un boludo, que eso obviamente no
posible, y él sigue. Ahora, el punto ahí es que hay una sensibilidad diferente que le permite ver lo que otros no ven y declarar una posibilidad, una posible identidad futura. Segundo, con esto no alcanza, ¿no? Tengo que, si veo una posibilidad, después tengo que ver cómo hago para transformar esa posibilidad en una oferta concreta, en una identidad concreta para mi cliente, en una posibilidad de valor agregado para mi cliente. Y eso tiene que ver con aprender otra vez a mirar y a escuchar la vida del cliente y ver dónde le aprieta el zapato al cliente, dónde está el cliente dolorido, dónde está sufriendo. Salvo que yo tengo un monopolio, ¿no? Si tengo un monopolio, puedo no calentarme si el cliente está sufriendo mucho, porque total no tiene a dónde más ir a comprar lo que yo le vendo, ¿va? Pero en la medida en que yo quiero crear un valor nuevo, que me quiero hacer cargo de cuidar a ese cliente y de agregarle valor, necesito entender hacia dónde va, qué intereses, qué preocupaciones tiene y dónde hoy le aprieta el zapato con lo que tiene disponible. ¿Va? Tercero, tengo que hacer pasar todo esto. No me alcanza con ser un inventor, un diseñador, ¿no? Tengo que hacerlo pasar. Y hacerlo pasar es generar las conversaciones que hagan que se produzca el delivery directo al cliente. Que el cliente tenga a disposición esto que yo digo que es una posibilidad interesante. ¿Va? Y en esas conversaciones que coordinan acciones y que le acercan la oferta al cliente, tiene que producirse satisfacción, tiene que producirse el juicio en el cliente de que lo que yo le doy está bueno, sirve, es válido. De hecho, una empresa podríamos decir que no produce ni productos, ni servicios, ni experiencias. Produce opiniones de satisfacción. Y si produzco opiniones de satisfacción, la empresa avanza, progresa. Si produce opiniones de insatisfacción, vamos para abajo. No le importan los atributos objetivos, no importa cuánto sé de tecnología, no importa cuántos conocimientos tengo y cuántos títulos tengo. Lo que importa es si lo que hago se hace cargo de mis clientes, si le agrega valor a mis clientes. ¿Ah? Y eso lo puedo hacer coordinando acciones y haciéndolo pasar. No lo puedo hacer teóricamente. ¿Ah? Y por último, yo digo que esto implica una disposición frente a la vida incluso muy particular, ¿no? Porque el mundo cambia demasiado rápido y si yo estoy muy apegado a mis cuentos y a mis modelos y a mis cargos y a mis profesiones y qué sé yo, quizás me cueste bastante moverme, me vuelva muy rígido y me cueste mucho escuchar, pensar posibilidades que no tengan que ver con mi know-how. Voy a tratar de que todo se transforme en mi know-how, ¿no? Como ese dicho famoso del martillo, ¿no? ¿Cómo es? Si tengo un martillo, lo único que veo en el mundo son clavos para clavar, porque tengo un martillo, ¿no? Entonces hay que clavar clavos. Y yo digo que una cosa que tenemos que aprender y que tenemos que cultivar para tener esta actitud que yo llamo de aprendiz resiliente, y resiliente a mí me gusta, a pesar de que es medio rara la palabra, en el sentido siguiente: resiliente es alguien que advierte la necesidad de cambiar antes de que esa necesidad sea demasiado obvia, antes de que los libros me digan que tengo que cambiar, antes de que todo el mundo esté hablando de que tengo que cambiar, ¿no? Porque en el mundo de hoy, cuanto más temprana sea mi conciencia sobre las nuevas oportunidades que se despliegan, más capacidad de protagonizarlas voy a tener. ¿Está? Entonces esto tiene que ver con aprender a cambiar en el cambio, no cambiar una vez cada tanto y decir, bueno, me amé mi nuevo modelo, sino que me estoy moviendo adentro de algo que está siempre cambiando. Y que tengo que aprender a aprender, porque tenemos una forma de aprender muy de estudio de la teoría solito en mi casa y después voy a ver si aplico. No va más. ¿No? Es más parecido a lo que hace, no sé, un artista marcial o un músico, que es la forma en que estudiamos en la universidad. Y una cosa que suena más rara todavía es que tenemos que conocer cómo es el conocimiento humano, ¿no? Que eso lo dejo para después, para los que hagan el programa, ¿no? Que tiene que ver con que tenemos un entendimiento de qué es el conocimiento, que a veces nos actúa como una especie de salvavidas de plomo más que como un facilitador en la vida. Y esto es lo que nos da la capacidad de reinventarnos. Bien, entonces yo digo, emprender, liderar, para mí es ni más ni menos que esto: es declarar, diseñar y encarnar identidades de valor para mis clientes. Y digo encarnar porque hago realidad eso como una oferta en el mercado
Y si vendo amor y vendo comprensión, no puedo ser un miserable. Y si vendo web 2.0, no puedo ser un autoritario, ¿no? Tengo que encarnar el estilo del mundo que le traigo a la mano a mi cliente. Entonces, emprender, en definitiva, tiene que ver con mejorar las prácticas de los clientes, con transformar su estilo, con crear un mundo nuevo, con hacer historia. Pero no hacer historia como Maradona, o como necesariamente como Steve Jobs. Hacer historia mejorando las prácticas sociales de mis clientes, trayendo una posibilidad mejor en la vida de mis clientes. Cada vez que ayudamos a nuestros clientes a vivir su vida de una mejor manera, a vivir su vida de una manera más armónica, estamos haciendo historia, estamos contribuyendo a mejorar esas prácticas. Bien, entonces, para terminar, ¿por qué este programa? Yo digo primero porque el gran desafío que tenemos, a mi juicio, es básicamente educativo. Y no es un desafío de mejora de estándares, no es que tenemos que ir a estudiar a Harvard, porque en Harvard pasa lo mismo que acá, los mismos problemas, con mejor calidad, pero con la mejor calidad del antiguo paradigma, ¿no? Las universidades tienen un proceso de transformación que están sufriendo y que van a su ritmo. Ahora, el tema es que el mundo está moviéndose demasiado rápido. Y yo amo la universidad, soy profesor en varias universidades, acá estamos en una universidad que es anfitrión espectacular de esto, es partner nuestro, pero tenemos un desafío que también alcanza a las universidades. ¿Cómo hacemos para que la educación nos prepare para movernos en el mundo que nos tenemos que mover? ¿No? Segundo, porque queremos cultivar más posibilidades, porque pensamos que uno no nace nada en la vida, no nace emprendedor, no nace líder, no nace músico. Nos construimos a esas posibilidades, cultivándonos, entrenándonos. No quiere decir que no haya una componente genética que nos favorezca, pero la otra vez yo daba una charla y decía, está bien, Maradona quizás es un superdotado, pero Maradona era de los cebollitas, no se hizo un superdotado encerrado en la casa y no jugando al fútbol, ¿no? Una práctica sistemáticamente desde que nació con otra gente, ¿no? Y eso también tiene que ver con que sea Maradona. Entonces, cualquiera que cultive una práctica se puede entrenar y adquirir competencia en un dominio. No se crea en el cuento de que uno nace o no nace, y entonces si no nace se tiene que ir a la casa y dedicarse a ser un empleado porque no nació. No me creo ese cuento. Es una interpretación dañina e hipotetizante para ustedes. O sea, ustedes se pueden construir hoy en día, esa historia la pueden ver, y además en la biología confirma esto. Y además, esto tiene que ver entonces con cultivar habilidades. Hay que entrenarse para moverse en este mundo. Y nosotros estamos entrenados para movernos en un mundo que no se mueve. Aún ustedes. Porque todavía hay una transformación que hacer en la educación. Entonces, estamos entrenados para mundos que no se mueven, para mundos que son predecibles, para mundos que son más o menos cómodos, para mundos que son curvas monótonas suaves, que se mueven, ¿no? Pero no está pasando eso. Entonces nos enojamos, nos agobiamos con la realidad y queremos leer nuevos libros que nos den la teoría para entonces después poder afrontar. No funciona así. Es más como el tipo que surfea la ola que como el tipo que va a leer el libro y trata de predecir lo que va a pasar. Y también nos gusta este proyecto porque pensamos que hay cosas que no las podemos aprender solos, que las tenemos que aprender juntos, que las tenemos que aprender colaborando entre nosotros, cultivando prácticas entre nosotros, cultivando confianza entre nosotros, cultivando nosotros. Necesitamos incubar comunidades más que incubar empresas o planes de negocio. Necesitamos incubar comunidades. Los emprendedores están solos y están llenos de cuentos de que lo que necesitan es hacer un elevator pitch o verificar si en el gen tienen el emprendimiento. Y también porque queremos contribuir a una identidad de Argentina en el mundo valiosa, porque Argentina también es un emprendimiento en el que estamos todos metidos, ¿no? Aunque no queramos, estamos metidos, ¿va? Y nuestro futuro también tiene que ver con qué tipo de emprendimiento es Argentina en el mundo, qué tipo de oferta es Argentina en el mundo, ¿va? Y de nuevo lo mismo, ¿cómo hacemos para usar lo que tenemos para crearle valor a alguien y ser relevantes en el mundo? ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mejorar?
Entonces, a veces pasa que con este escenario hay gente que se angustia, ¿no? Dice, bueno, pero entonces esto es un quilombo, digamos. Esto es todo cambio, todo cualquier cosa, da lo mismo todo, de cambiamos, somos como unos mercenarios del cambio, ¿no? Entonces yo digo que yo no lo comparto eso. Yo no creo que de lo mismo cualquier cosa. De hecho, lo que yo creo, y un poco mirar la biología es interesante para esto. ¿Hay algún biólogo acá? Es interesante pensar en esto. Lo que da sentido al cambio es lo que no cambia. Si no hubiera nada que se conserve, que se preserve, no tendría sentido el cambio. Hacemos muchos cambios para no perder lo que queremos conservar. Los organismos vivos hacen millones de cambios, se adaptan, se transforman para sostener la vida. Si el contexto cambia, se pone más hostil, tienen que modificarse, pero lo que no quieren que se modifique es el sostenimiento de la vida. Y en una empresa, en una organización es lo mismo. La organización tiene que cambiar en torno a lo que no cambia. Y lo que no cambia puede ser su competitividad, su rentabilidad, pero también los valores que quiere sostener. Entonces nosotros con el proyecto Hacer Historia, por lo menos en mi contribución, queremos que haya cosas que no cambien, ¿no? Y otras cosas las vamos a hacer paquear todo lo que haga falta para que esta primera no cambie, ¿no? Y nosotros queremos que algo que no cambie sea la cultura que queremos tener. Queremos tener una cultura emprendedora, solidaria y democrática, y eso no lo queremos cambiar. Por eso lo que contaba Guillermo al principio, ¿no? Que fue para mí una hermosa propuesta, ¿no? De hacer algo que pueda ser una oferta innovadora, educativa, un espacio de construcción de comunidad, pero que esté al alcance de todos. Que veamos la manera de construir un modelo de negocio que haga que esto esté al alcance de todos. Veremos cómo lo vamos construyendo juntos. Así que estamos todos invitados, los necesitamos para hacer historia como queremos. Así que muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, soy Ernesto. Bueno, soy licenciado en química también, tengo un MBA, sobre el LICVA, estuve profesor de Lucas. Un fenómeno me habló en 2007, bueno, la web 2.0. Yo venía en el 1.0, después estaba bien, pero vi otra realidad y conscientemente ya venía buscando mi camino como emprendedor. Siempre estudié para esa gerente general, conseguir la carrera de una zanahoria, un sueño que por ahí era de otro, no era mío. Fui creciendo y me di cuenta que lo mío es hacer mi proyecto, no el proyecto de los demás. Vengo con mucha energía, muy expectante, la verdad que muy contento de tener a Juan Carlos como teacher. Y me suena, hablamos el mismo lenguaje, yo totalmente de acuerdo, creo que estamos mirando realidades con paradigmas que ya están muertos. Como uno cuando va al psicólogo dice, bueno, yo hice una forma, las cosas de una forma, pero si la pensaba hacía de otra. Es lo que me está pasando en la realidad, por el ámbito laboral, en las ideas que llevo día a día. Por ahí si las hago, lo hago de una manera, pero si me pongo a pensar con otro paradigma, la haría diferente, pero me sigue saliendo cristalizado el pensamiento de una manera. Y las expectativas que tengo sobre el programa es, bueno, cambiar esta forma de pensar. Moverme, surfear la hora. Cuando aparece la situación, empezar a ver esos pequeños detalles que hoy estoy ciego, ¿no? Estoy como Stevie Wonder. Vos rebotás menos, digamos, empezó a andar. Rebotás menos. Y digamos un poco menos. No, soy más sociable. Siempre trabajé en la parte comercial, soy sociable, escucho todo. El tema es por ahí soy medio reactivo, no soy proactivo. Entonces vengo a buscar una proactividad en todo esto que está pasando. Bien. Muchas gracias. Como Miguel, tal vez soy un poco hiperkinético. Mi mamá de chico siempre me hacía parar con las manos, dejar de ser
tocar todo, romper todo. Ah, bueno. Ya ves, Por eso planeé un poco más. hiciste un suspenso, porque... Antes, cuando les decía a los chicos que desde hace un tiempo me presento como papá de Jamil, ¿sí? No solo porque sea papá, sino porque desde el proceso de ser padre para mí fue un cambio muy grande. Les contaba de que en realidad empecé a cambiar hasta mi identidad. Yo soy emprendedor y creo que armé mi primera empresa a los 19 y fui cambiando. Y el cambio más grande lo hice hace poco, después de 6 años, rompí paradigmas por todos lados, desde lo tecnológico, desde la empresa, desde lo que hacían. Lo hice a raíz de que quería cambiar y dar una vida diferente desde mí hacia mi hija. Eso fue lo que motivó el gran cambio. ¿Cómo vengo? Les contaba que yo vengo con las dificultades de emprender, pero muy contento, diciendo desde hace tiempo que este iba a ser un gran año. Desde creo que noviembre vengo diciendo que este va a ser un gran año, y la gente me mira y me dice, ¿de qué hablas? Y estoy convencido, y lo tengo en la cabeza y lo repito y me lo digo, se lo digo a mi mujer, se lo toco, porque me dice, bueno, empieza a mostrarlo. Y bueno, un poco de lo que escuché me llega por todos lados. Yo creo que el mundo, o sea, que todo, no sé, algunos lo llaman Dios, otros destino, no sé, cada uno lo llamará como sea. Creo que todo se va alineando de alguna forma. Y para mí, por ejemplo, no es una casualidad ni cómo me enteré de esto. Me enteré de esto tomando un café y trabajando en un bar. Escucho a una persona hablar 10 minutos sobre un tema apasionado, un tema que a mí me apasiona también, y cuando corta le digo, disculpame, te estuve escuchando, no sé quién sos, pero decís, va alineado conmigo. Nos conocimos hace cuánto, 15 días en Starbucks. Sí. Por ahí 3 semanas, sí. 3 semanas. 20 días, sí. Me contó el proyecto desde ese momento que quiero hacerlo. Y cuando hablo de cómo se va dando todo y hablábamos de la web, yo doy clases en la UTN en el 4º año, y no creo que sea una casualidad que me encuentro con alguien que fue alumno mío. No es casualidad que sin saber me encuentro con alguien que es conmigo, con quien empecé a ser ayudante. No es casualidad que me encuentro con alguien que fue compañero, que no sabíamos que él estaba ayudando acá. Y vos hablabas de Web 2.0, y ahora lo voy a dejar picante para que sigan. Me acuerdo de la primera vez que tuvimos que hablar de Web 2.0 en la facultad, y cómo con Diego va a seguir explicando. Tuvimos que hablar frente a un montón de gente, casi ingenieros en sistemas, a hablar de lo que era Web 2.0. Y cuando hablas del cambio y veo esto es... todos los años buscamos un tema nuevo a hablar, ya, o sea, sentarnos a explicar qué es Web 2.0 en la facultad, no, mi vida, no me expliques eso. ¿Qué expectativas tengo del programa? Bueno, resume todo esto, o sea, desde el primer momento que lo quiero hacer, como estudiante, yo fui un estudiante muy disperso de llegar a la facultad, de irme, de estar poco tiempo. Hoy hablaba con vos y te decía que dudé en si anotarme en algún momento por eso, porque yo no puedo, por esto de pertinencia, no puedo estar mucho tiempo a veces en un mismo lugar sin empezar a pensar en otra cosa, pero estoy convencido de lo que quiero hacer y tengo la mejor expectativa sobre esto. ¿Qué más? Chicas. Aprovecho que me dio pie. Bueno, yo no soy pero también le contaba a las chicas del grupo que a partir de que tuve a mi hija, hace 2 años, empezaron a cambiar muchas de las prioridades y de cómo pensaba yo, digamos, qué quería dejarle a mi hija desde mi persona. Y eso hizo que me replanteara un montón de cosas, y hace menos de un mes dejé de trabajar, después de trabajar durante
15 años en empresas seguidos, y eso también es un cambio muy fuerte. Me enteré de este curso, bueno, a raíz de un amigo que además está trabajando conmigo en un proyecto, que me habló maravillas de Juan Carlos. Y bueno, y yo la verdad es que a Twitter llegué, me registré. Ahora es una cansada. No, voy a dar mi experiencia. Me registré y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué digo? Hola, estoy acá, no, estoy tomando mate, nada, no sabía qué hacer. Y bueno, en la vida de oficina, digamos, no tenía mucho lugar en Twitter, con lo cual murió el Twitter y lo retomé ahora hace poco. Y con Twitter retomé un montón de otras cosas y empecé como a abrir los ojos de la cantidad de información que hay y todo lo que hay por aprender y toda la gente que hay, todos ustedes, para conocer y para enriquecerse mutuamente. Así que mi expectativa es esa, es seguir aprendiendo. La propuesta educacional me parece fantástica y ojalá tenga historias que contarle a mi hija. Bueno, nadie está en contra, ni tiene quejas, ni crítica. Algún criticón, Criticón no soy, pero siempre tendré otro punto de vista, porque no soy de otro mundo. Bueno, debajo de la Argentina sería China. Es así sencillo. ¿Quién soy? Sé quién soy, tengo una identidad confusa, comparar muy bien, porque yo soy un chino que tengo 25 años, vivo 6 años en China, en Argentina. Actualmente estoy trabajando en el gobierno de la ciudad y estuve en la UBA. Mucha viaje. Entonces se parece a mí también una identidad confusa. ¿Quién seré? ¿Seré chino, chileno o argentino? ¿Qué pasa si no puedo argentino en Chile? ¿A qué me voy a apoyar? Son chinos para los argentinos y los chilenos, son chilenos argentinos. Es un confuso. Para los chinos que viven acá, yo soy nadie. Entonces, es muy parecido que lo que está pasando en internet. A mí me pasa conocí mucha gente, conocí mucha cultura, muchos conocimientos, entonces me esforzó para crear una identidad nueva, que no seré ni chino, ni argentino, ni chileno, sino una persona internacional para que quiera conocer un mundo nuevo. ¿Cómo está pasando en internet? Internet es una cantidad de conocimientos que te choca, que en fondo vos no sabés qué va a pasar. Que en fondo va a aparecer al final va a aparecer ese web 2.0, que nos crea una nueva cultura, una nueva idea, porque no va a pasar nada, porque no vas a saber, porque tu cantidad de masa de conocimiento que están intercambiando nosotros. Ahora, el problema con el idioma Hay enfermedad psicológica que es persona que está medio enfermo todo el día necesita conocer información, que eso no es una enfermedad que aparece. Pero bueno, hay pro y contra. ¿Y cómo vengo? ¿Me bajaron de internet? No. Bueno, chiste malísimo. Siempre vengo de curiosidad porque tenía ganas de hacer emprendedor nuevo también. Como yo soy un chino que habla español, quería ganas que mostraba a los inmigrantes orientales, como acá es nuevo, diferente, no es una imagen tradicional que tiene. Y estar dispuesto a hacer una página que quería que los inmigrantes acá, que conocen un poco más Argentina, que conocen acá, esa es mi idea. Entonces quería venir acá a aprender nueva metodología para hacer cosas bien. Esa es la idea mía. ¿Cómo me suena todo lo que escuché? Muy interesantes, muchas cosas chocantes, sobre todo esa nueva organización que no es una máquina, sino es un grupo de jazz, no sé cómo es el grupo de jazz. Sinceramente, no, solo sé que sé. Pero es muy interesante que escuchar cosas nuevas. Me parece bien. ¿Qué expectativa que tengo yo para ese programa? Estamos hablando de web 2.0.
qué necesitamos completar un equipo, un asegurador. Y para mí, podemos hacer una comunidad 2.0, que podemos hablar toda la gente de cara a cara, que es mucho más fácil, ni sea un Twitter, un Facebook, un foro por ahí, que a veces te da un tipo de expresión mucho más sencillo, que vamos a compartir ideas. Capaz esta cantidad de información que vamos a crear una cosa nueva acá, que jamás todavía no sabremos qué va a pasar. Pero con todos esos seminarios que vamos a hacer, ¿quién sabrá? Un teletransportador, qué sé yo. Bueno, espectacular. Eso me das el pie para comentar dos o tres cosas que me parecen que pueden ser interesantes. Primero, el mundo de hoy no es un mundo donde las identidades más poderosas son las identidades que surgen de replicar otras identidades y tratar de ser, ¿no? Si me meto en la economía, ser igual al economista estrella que conocí, si me meto en tal lado, ¿no? Justamente es al medio al revés lo que yo considero. Considero que las identidades más valiosas que podemos forjar surgen de nuestras singularidades históricas. Y en ese sentido vos tenés el privilegio de estar en el cruce de civilizaciones, de culturas, que te dan una enorme cantidad de posibilidades, porque estás en el cruce de dos sentidos comunes muy diferentes. Seguramente lo habrás experimentado, no hace falta que te lo cuente, pero ¿no? Lo que es obvio y común en China no es lo que es obvio y común en Latinoamérica, y a lo mejor tu cultura te permite agregar valor trayendo prácticas de tu cultura originaria a Latinoamérica o viceversa. Construir identidades de valor singulares que surgen de apropiar prácticas de otro mundo. Entonces, las identidades más valiosas no surgen de replicar la identidad de otro, porque el otro llegó a donde llegó por su propia singularidad histórica. Entonces, yo quiero hacer lo mismo que él, voy a hacer una especie de versión medio lavada, ¿no? Que es lo que hacemos mucho en Latinoamérica. Hacemos el modelo de tal lado, el modelo de tal